Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ayer le dijo Macarena Olona que como abogado le veía flojito. Hoy le digo que como portavoz tampoco arenga usted a las masas. No sé cómo pretende ser usted el sucesor de Pedro Sánchez si no mejora un poco en la retórica. En cualquier caso, el aún gobierno de Pedro Sánchez llega tarde. Una vez más, con medidas claramente insuficientes. Una vez más, con mecanismos de burocratización que condicionan y mucho la efectividad de las medidas. Una vez más, con múltiples aspectos que, en vez de sumar, restan. Y una vez más, empleando esa técnica legislativa que tanto le gusta a usted de la Macedonia agria. Ustedes mezclan ingredientes que podríamos admitir con otros que son sencillamente inadmisibles, sometiendo a este Congreso a un chantaje que no vamos a aceptar. Mire, ustedes ya eligieron socios, eligieron a los más radicales. Ustedes eligieron a los ultras. Estos sí que son los ultras. Y usted personalmente rindió ante ellos el Estado de Derecho. Ayer, para salvar ese decreto, el Poder Legislativo les dio acceso a la Comisión de Secretos Oficiales siguiendo instrucciones suyas. Tenían ustedes una oportunidad para enderezar el rumbo de una política económica desnortada con este Real Decreto, pero una vez más han elegido ustedes la vía del sectarismo. Es cierto que el Real Decreto Ley incorpora algunas medidas urgentes que recogían lo que decíamos desde Vox, pero también lo es que dejan ustedes muchas otras medidas fuera y, sobre todo, que introduce elementos muy contraproducentes y peligrosos para el crecimiento a largo plazo de la economía española. Lo que necesita España y los españoles y los autónomos y los comerciantes y las pymes y los agricultores y los transportistas y la industria es un giro en una política económica que nos lleva a la ruina. Lo que nos trae hoy el Gobierno, por el contrario, es un conjunto de medidas de naturaleza muy desigual, muy variada y diseñadas sobre todo para exculpar al Gobierno. Ayer decía la señora Calviño, el Gobierno es consciente de la dureza de la situación que nos ha tocado gestionar. Ustedes son conscientes de las dificultades que tienen ustedes, no muy poco conscientes de las dificultades que tienen los españoles. Pero ¿ustedes a qué se dedican? ¿Se dedican a salvar a los españoles de la ruina o se dedican a salvar a Pedro Sánchez? Lo importante es sacar adelante nuestra economía o es sacar adelante su Gobierno, cueste lo que cueste, en momentos de evidente dificultad para ustedes. La agresividad y los nervios que mostraban ayer nos hace pensar que las encuestas son probablemente aún mejores para nosotros de lo que imaginábamos hasta ayer. Y peores para ustedes. Y peores que van a ser como sigan con esta táctica. Cualquier problema real, ustedes siempre dan la misma solución. El triángulo mágico. Todo es culpa de la ultraderecha o de Franco, o es culpa del virus, o es culpa de Putin. Y ustedes nunca se responsabilizan de una situación que han creado ustedes. Porque, ministro, ya el título de este Real Decreto ya me engaño. Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. ¿No se dan cuenta que no engañan a nadie? No es Putin. La invasión de Ucrania arranca el 21 de febrero, pero es que en ese momento la inflación en España ya estaba en el 7,4%. La economía española seguía sin recuperar el nivel de 2019 y seguimos, y ya se había frenado la creación de empleo. Claro que la invasión de Ucrania tiene consecuencias económicas, por eso hemos visto a muchos países adoptar medidas urgentes y sensatas, como Polonia, o Italia, o Irlanda, o Alemania, o Suecia, con su bajada histórica de impuestos a la gasolina, al gas y a productos básicos. Ministro, le propusimos que siguieran esa estela, pero ustedes siguen con su triángulo, Franco y la ultraderecha, virus, Putin. O como Bélgica, que decidió prolongar la vida de sus centrales nucleares para garantizar su soberanía energética. O como Francia y Portugal, que optaron por ayudas dirigidas a compensar el incremento de los combustibles. ¿Y qué hacía el Gobierno de España, entre tanto, señor ministro? Nada, absolutamente nada, porque durante semanas ustedes sostenían que España iba a ser uno de los países menos expuestos a las consecuencias de la guerra. Eso decía la ministra de Economía, y que el impacto sería muy limitado. Y a todos los que reclamábamos medidas urgentes, ya fuera en este Congreso o fuera en la calle en movilizaciones, ustedes les llamaban ultraderecha y la gente no se va a olvidar de eso, señor ministro. Mire, le repito lo mismo que dijimos durante el virus. Además de tomar las medidas acertadas y de no tomar las desacertadas, hay que saber cómo aplicarlas. Pero ustedes lo han hecho todo al revés, como con las ayudas directas aprobadas, de las cuales el 35% no se han llegado a ejecutar, o como con los fondos europeos, cuya ejecución es desoladora y no conozco a nadie que le hayan llegado, o como el ingreso mínimo vital, tan cacareado que 2 años después haya llegado apenas al 46% objetivo marcado, el 54% no las ha recibido. Pero eso sí, logrando la ruptura a Caja Única de Seguridad Social, como ya decía Vox. Y en este mismo Real Decreto, porque en cuanto entró en vigor, las estaciones de servicio alertaban de los problemas de liquidez ocasionados por la manera en que ustedes lo querían ejecutar. 350 gasolineras tuvieron que cerrar porque no se podían permitir adelantar 20.000 o 30.000 euros a su forma de financiar. Y todo por no rectificar una política suicida
de subir los impuestos en el peor momento. Durante la pandemia, España fue el único país de la Unión Europea en subir los impuestos. Y ahora, con esta escala de precios, el Gobierno está aprovechando para hacer caja con unos impuestos caídos del cielo que ahogan aún más a las clases medias españolas. Este Real Decreto Ley renuncia de manera expresa a afrontar las reformas estructurales de fondo que permiten afianzar el crecimiento económico, crear empleo y mejorar nuestra productividad. Y lo que lamentamos muy seriamente es que sean ustedes los que no han apoyado las medidas de sentido común que ha venido proponiendo Vox en esta casa, como apoyar a las madres trabajadoras que tenían que seguir recibiendo su subvención en medio de los ERTEs, como bajar el tramo de IRPF y deflactar las tablas con la inflación más alta de los últimos 30 años, como, por ejemplo, apoyar a los economistas, a los empresarios, a los autónomos y a los comerciantes, para defender nuestra soberanía industrial, para defender nuestra soberanía energética, para defender la soberanía de este país que ustedes van poco a poco minando todos los días. Y mire, señor ministro, lo último que necesita España es un gobierno que castigue a los españoles a convertirse en los únicos europeos que siguen sin recuperar su nivel de vida desde 2019. Y le aseguro que cuando llegue el momento de las elecciones, los españoles se van a hacer una pregunta muy sencilla, muy sencilla. ¿Estamos mejor o peor que cuando llegaron los socialistas al poder? Y la respuesta, señor ministro, la sabe todo el mundo, o quizá todo el mundo menos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros.